Soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu, un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. Y en esta ocasión tengo el enorme placer de estar con una querida miembro de Women CEO, pero sobre todo representante de una organización que nos viene acompañando a Women CEO probablemente desde muy pronto en sus inicios, ¿no? Gracias a Juanita Moyo como socia de Price, comenzamos este camino, ¿no? Con PwC desarrollando una serie de contenidos y tal. Y yo tenía la ambición de contar con la primera socia de PwC acá en el Perú, que justo estábamos hablando en el intermedio, luego de 81 años, ¿no? De creado Price, digamos, a sus 100 años, 2025, pues ella fue aquí en el Perú, ¿no? La primera mujer socia designada y bueno, ya muchos se habrán dado cuenta que estoy hablando con Nancy Young. Nancy, querida, muchísimas gracias por estar aquí. Tus palabras introductorias y luego yo cuento tu short bio, que de short no tiene mucho, pero vamos a tratar de hacerlo short. Ok, Cecilia, bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor. No sé si esto va a salir editado, pero la verdad que sí. Te decía, oye, ¿en qué momento me toca a mí? Pues en la larga lista de personas que entrevista a Cecilia, ¿cuándo me toca? Pero bueno, es un gusto realmente, fuera de bromas, estar acá contigo. Es un privilegio, o sea, no creo que compartir con la comunidad en general y quizá con las mujeres en particular este tipo de experiencias, este tipo de credenciales, de formas de vida, de lo bueno, de lo no tan bueno que podemos haber pasado, sirve mucho. Totalmente. Y sirve mucho en términos de legado, sirve mucho en términos de experiencia. Y sí, efectivamente, o sea, para mí no encuentro muchas veces el adjetivo calificativo o decir qué significa para mí ser la primera socia mujer, valga la redundancia, de la firma peruana, luego de 81 años que se firma y se constituye esta firma en el país. Realmente es para mí un orgullo. Totalmente. Es un orgullo, es un privilegio, es un honor serlo, ser esta representante y luego de varios años luego vengan ya otras socias. No estamos todavía en tu 2030 al 30 por 30, pero estamos en camino. Estamos encaminadas hacia eso y del porcentaje de socios, que actualmente somos 54, estamos promoviendo, estamos fomentando que justamente haya este tipo de diversidad, no solo de género, sino también diversidad de pensamiento, diversidad generacional y todo lo que todo el mundo hoy en día está viviendo y no podemos ser ajeno a ello. Pues, de acuerdo, ¿no? Es lo que le llamamos pues las diversidades, ¿no? Ahora en el amplio espectro. Pero bueno, yo quiero decirlo porque es parte de la introducción. Nancy es socia de la línea de Advisory. Ella es líder de servicios de gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento. Y hay que decirlo, Nancy, y esto no te estoy pasando ahí el cariñito en particular, pero una autoridad en la materia, que escuchar una clase de Nancy Young pues te deja a ti, no solamente aprendes muchísimo, sino te transmites el conocimiento vivencial de una manera muy rica para quien te escucha, ¿no? Entonces, es realmente excelente. Es líder de servicios forenses de PwC. ¿Eso me vas a contar?
interesante. Sí, no tiene nada que ver con medicina forense. No entiendo, pero sí. Me vas a explicar un poco para darle el corolario del caso. Cuenta con más de 30 años de experiencia en organizaciones de diversos sectores económicos, experta en gobierno corporativo, gestión de riesgo, cumplimiento, controles, así como actividades de investigación forense, tecnología de información, servicios de auditoría externa e interna. Asesora de directorios, comités de auditoría y riesgos y alta gerencia. Cuenta con maestrías en administración de negocios y dirección de marketing y diplomados en finanzas. Conferencista nacional, internacional, nacional, acreditada con las más relevantes certificaciones en su ámbito, incluyendo lo relacionado a innovación y transformación digital. Profesora docente también de distintas universidades, articulista de opinión y, como digo, una persona renombrada en el medio, y por eso me siento muy contenta de compartir este espacio, porque, claro, tú me dices cuándo toca, pero es que era la aspiración tener a Nancy. Lo que pasa es que es increíble esto de hacer estos podcasts. Un poco cuida también la línea interna, claro, ¿no? Entonces, claro. las directoras, las líderes que están pues comprometidas, ¿no? Casi 24/7 ¿no? Siempre estamos viendo el desarrollo de la organización, y aquellos aliados también que nos acompañan. Y aunque no parezca, bueno, llevamos 30 capítulos. Es que es una cosa que tú dices, ¿cómo puede pasar tan rápido el tiempo? Sí, pero y si me permites ahí una pequeña interrupción. Fíjate lo que estás diciendo. Nosotros tenemos esa percepción, muchos estudios de investigación indican que todavía estamos lejos de la paridad, y etcétera, etcétera. Pero tomando nada más este pequeño ejemplo que tú acabas de decir, el tiempo mismo no te da para poder entrevistar a toda la cantidad de mujeres que sí estamos haciendo algún tipo de actividad en el ámbito empresarial, en el ámbito docente, en el ámbito institucional, y sí hay. Lo que nos está faltando es la famosa palabrita que estamos ahí dándole con fuerza, que es visibilidad. Totalmente, así es. ¿No? Entonces creo que va por ahí el tema, ¿no? Sí, por eso, de hecho, reiterar, ¿no? Los 4 pilares de Women CEO, que es el formativo, el inspiracional, aquí podcast, visibilidad, plataforma de directores, tal, ¿no? Que podamos verlas, dónde está ese talento experto que rompe estereotipos, hay que decirlo también. Y finalmente las redes de alto impacto. Y en efecto, pues como bien dice, aquí hay que mencionarte, Gustavo. Gustavo pues es nuestro asesor técnico, Gustavo Wong, que hace que nuestros podcasts sean una realidad, ¿verdad? Altamente recomendable. Cumplí, pero esto es más que cumplimiento, es justicia, porque la paciencia de Gustavo en estar acá todo este tiempo, la verdad ya lo hace un Women, ¿no? Nueva iniciativa que vamos a lanzar acá en Women CEO. En Women CEO no solamente tenemos contenido, sino tenemos protagonistas, que es lo que a veces es difícil encontrar en otros espacios. Es que tenemos pues para rato, ¿no? Pero más allá de eso, querida Nancy, y agradeciendo este tiempo que te has dado, es el podcast inspiracional, conocer de tu vida, ¿no? ¿Cómo has llegado a poder ser la persona con esta trayectoria, esta reputación, este reconocimiento que tienes tan bien marcado? ¿Cómo te has ido formando en el camino, ¿no? ¿Qué han sido tus aspectos principales que has venido considerando? Aquellos retos también que te impulsaron. No lo sé. ¿Cómo te gustaría contar así tu historia? Bueno, como todo ser humano tenemos diferentes aristas, ¿no? Entonces, quizá algo que me enseñaron en mi casa y era algo que conversamos previo a la entrevista, que quizás hacia el final íbamos a hablar un poco de valores. Si me permites, voy a invertir un poquito el orden. Bien. Y yo creo que para que una persona natural o jurídica pueda ser exitosa, necesita tener pilares y bases fundacionales muy fuertes, importantes. Entonces yo estoy convencida de que en el caso de nosotros como familia, somos una familia nuclear pequeña, con mi papá, mi hermano, yo, ahora con mi esposo, digamos, ¿no? 2, 3 hermanos de mi mamá y algunos hermanos de mi papá. Pero en mi familia nuclear, mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron valores muy fuertes. Y los valores fuertes, o sea, que por lo menos yo siempre trato de velar por ellos, de vivir en ese sentido, es ser muy agradecido, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema del agradecimiento, de la consideración es sumamente relevante. Y
yo lo vivo, lo he vivido y lo seguiré viviendo trabajando en una firma como PwC, donde definitivamente el trabajo individual es importante, pero es mucho más importante el trabajo en equipo. Y si tú en un trabajo en equipo no eres agresivo, no eres considerado, no eres nadie. De acuerdo. Entonces, por un lado eso. Y tú sabes que a mí me pasa algo muy anecdótico. Nosotros tenemos pues nuestro examen médico anual, obligatorio por cierto, y en una institución de salud de X, no voy a decir cuál, pero siempre, digamos, los últimos años nos toca la misma psicóloga, pues, ¿no? Entonces viene y me dice, hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dime 3 palabras que te describan. Entonces yo le digo esas 3 palabras que le voy a decir ahora y me dicen así, siempre me dicen las mismas 3 y en el mismo orden. ¿Por qué? Yo digo, porque debe ser que yo misma me identifico con ellas. Y las palabras son perseverante, confiable y responsable. Mira. No, irresponsable, no, o sea, responsable. Responsable. Entonces, y el perseverante, y lo tengo que decir, ¿tú sabes cómo tomé conciencia de ello? No porque miré atrás y reconstruí mi vida, sino que cuando yo fui admitida a la sociedad, hacen una entrevista a mi familia, a mi mamá y a mi hermano. Mi papá ya había fallecido, lamentablemente, y que está arriba y siempre alumbrándome. Y siempre está. Así es. Y le preguntan a mi hermano, describa a Nancy. Y lo primero que dijo, ella es una mujer perseverante. Confiable. Y ahí fue donde yo dije, man, yo soy perseverante. Y sí, o sea, y efectivamente, o sea, no es que donde yo pongo el ojo pongo la bala, pero sí, cuando me trazo algún objetivo, es como decía mi abuelita, que también que en paz descanse, o sea, yo comienzo, hago carrera de caballos y termino la carrera. De acuerdo. No es como ella decía, carrera de caballos para de burros, no. Así es. Entonces, y ahí hasta que tú termines. Entonces, regresando a tu pregunta, efectivamente, yo creo que valores familiares que de alguna manera yo he tratado de trasladar, ya sea en la universidad, ya sea en laboralmente, y con quien yo interactúo, ¿no? En cuanto a mi vida profesional, yo ingresé a la firma en septiembre del año 86, con lo cual tengo evidentemente mucho más que 35 años. Fue admitida a la sociedad en el año 2005, que fueron, digamos, a los 81 años que PRE se constituyó en el país, y fui pasando por cada una de las categorías de la firma. Entonces, como dicen, la vaca se acuerda cuando fue ternera, sí. Yo me acuerdo, no es que trato de evitar ese comentario que digan, ay, claro, Nancy hace esto porque la vaca no se acuerda cuando fue ternera. No, yo sí. Yo sí soy consciente de todas las cosas que cada uno de nosotros pasa o ha pasado en cada una de las categorías. Entonces, los aprendizajes. Exacto. Entonces, la mitad de mi vida profesional la hice en el área de auditoría y la otra mitad de mi vida profesional en el área de consultoría, que es lo que actualmente hago ahora. Y entonces yo ingreso a auditoría. Y si tu pregunta es, entonces tú desde el inicio dijiste, vas a ser socio. Lamentablemente no. O sea, no te puedo decir que mi plan a los 20 años era, ya lo tengo trazado, que es lo ideal. Y quizá hoy, cuando nosotros tenemos estos programas de mentoring y de coaching, sí puedes decir, oye, traten de trazar un plan de corto, mediano y largo plazo. En mi caso lo tenía, pero no en blanco y negro. O sea, yo sabía que quería crecer profesionalmente, yo sabía que mis papás se habían esforzado muchísimo, comerciantes de toda la vida, que querían que yo fuera una buena profesional. Entonces yo tenía eso en mi cabeza. Tengo que ser una buena profesional. Exacto. Ese era tu objetivo. ¿Qué? No sé. ¿No? Entonces, ¿en qué posición? Claro, entonces yo postulo a la universidad. Aparte de que mis exámenes vocacionales decían quizá alguna otra cosa, como que ser ingeniera química, farmacéutico, lo que fuese en aquel entonces, pues me hace sentir vieja, pero ni modo, lo tengo que decir. Solo San Marcos tenía la carrera y en esa época eran los temas de recesos que paraban la universidad 1 año, 2 años. Y decía, ¿voy a terminar cuándo? ¿No? Así dije, no, ni hablar. Entonces, yo tengo un tío que es el hermano menor de mi mamá, que es contador. Dije, bueno, ¿esto era contabilidad? Pues no, o sea, pero no como que convencía de ello. Y postulé a la Católica, a contabilidad, porque ingeniería en la Católica está muy sesgada y aún así a la parte mecánica, y a la Universidad de Lima postulé a administración. No, en la Universidad de Lima postulé a ingeniería industrial. El examen de la Católica fue hoy y el de la de Lima era dentro de una semana.
ingreso a la Católica, igual doy el examen de la línea, pero ya me quedé en la Católica. Claro. Entonces ahí sigo estudiando. Termino de estudiar. Yo había trabajado un año antes en una empresa sueca en contabilidad y postulo a PwC. Y ahí es donde yo ingreso al área de auditoría de PwC y empiezo a trabajar. Y cierto es que a medida que yo iba creciendo en las categorías, porque las categorías son relativamente sencillas. En esa época eran 3 niveles de asistentes, 2 niveles de senior, luego tenías 2 niveles de gerencia, luego ya una especie de director y ya socio. Todo eso en promedio te puede demorar entre 10 y 15 años. Entonces, a medida que yo iba creciendo, digamos, asistente, dije, no hay forma que yo me vaya de asistente. Tenía que cumplir los 3 niveles y los cumplí. Luego, cuando ascendí a senior, dije, bueno, tengo que cumplir. Pero un amigo muy cercano de la firma me dijo, si tú te vas a ir de la firma, te tienes que ir como gerente. Porque ahí es donde tú realmente vas a encontrar el retorno de tu inversión en la firma. En los años invertidos. Exactamente. Y eso de alguna manera hizo que hiciera mi primer hito, digamos. No sé, ok, no me voy de asistente, me voy hasta gerente. Claro. Cuando soy gerente, efectivamente tuve un pequeño espacio donde tuve la oportunidad, y también todo en la vida tiene lo bueno y lo malo, pero tuve la oportunidad de estar en el otro lado del escritorio. Entonces yo soy una de estas profesionales que sé qué es estar de un lado y del otro. Así es. Porque a veces a los consultores nos dicen, claro, pues tú eres consultor, miras cuando ya está hecho todo, vienes y criticas y dices hay que hacer así acá, pero no eres consciente que el que está del otro lado tiene que tomar decisiones en el nanosegundo. De acuerdo. No, entonces, pero yo sí sé. Entonces regreso y efectivamente sigo caminando en el tema y es donde ya se empiezan a presentar mis temas a la sociedad, ¿no? Y ahí sí te puedo contar algo, creo que es importante también decirlo. Una vez que tú te empiezas a trazar objetivos, yo siendo gerente decía que sigue es ser socia. En ese momento es donde yo digo, yo voy a ser socia de la firma. Ahí ya la veías. Claro. Pero fíjate que a mí me tocó esperar. ¿Y por qué te lo cuento así? Porque hay momentos en la vida, en este caso estoy hablando de un tema relacionado con tema laboral, pero en la vida personal, familiar también te toca a veces tomar decisiones de espero a lo que fuese. Y vienen 2 situaciones. Viene la fusión, que justo conversamos hace un momento, antes era PricewaterhouseCoopers y ahora se convierte en Coopers & Lybrand y ahora en el 98 nos juntamos y si bien mis papeles ya estaban listos, tuve que esperar porque en una fusión 1 más 1 no es 2. Claro. Entonces me tocó una conversada, vas a tener que esperar. Perfecto, esperé. ¿Y cuánto tiempo? Yo esperé casi 5 años de lo normal para ser socia. Pero espérate, esos 5 años, ¿por qué es? Uno, por el tema de la fusión y el otro tema porque, como te comenté hace un momento, yo inicié en auditoría. Entonces yo estaba en auditoría, pero yo también empecé a hacer otras actividades, otros servicios que son los que actualmente hago, que ya estructuralmente, internamente ya no estaban en auditoría, sino en consultoría. Entonces yo paso a otra línea de servicio que es consultoría, y ahí, digamos, el líder de en aquel entonces no necesariamente me conocía laboralmente, él no podía definir si verdaderamente tenía las credenciales, las competencias para ser un socio de consultoría. Entonces, en la suma, claro, de entre que hubo la fusión y entre el cambio interno estructural, me tocó esperar 5 años. 5 años en promedio. Y yo creo que ese es un hito importante, justo creo que es válido para comentar. Uno tiene que saber en qué momentos acelerar y en qué momentos quizás ponerle un poquito de pausa o quizás en qué momento hacer un pequeño sabático. Sabático es más tiempo de lo normal, porque hoy el sabático es cuando tú entiendes un espacio de tiempo nada más. Y en ese momento dije, ok, espero. Pero eso parte de tener muy claro qué es lo que quieres, cómo lo quieres y tus necesidades, ¿no? Porque a veces hay personas
bueno, que pueden dejar pasar el tiempo porque, bueno, simplemente es muy cómodo, ¿no? Dejas pasar el tiempo y ya, pero si eres consciente que de por medio está tu tiempo, ¿no? Y tienes una expectativa respecto a tu nivel de crecimiento, pues encontrar los justificantes para decir, bueno, esta meta es tan importante que igual quiero seguirla a pesar de que haya esta situación. Eso ya importa un análisis a partir de tus necesidades, ¿no? Que es lo ideal, diría yo. Sí, claro, que es lo ideal. ¿Qué te pasó? Sí, claro. Y el otro tema que a veces también me preguntan es, ¿y tanto tiempo en una organización? ¿Te aburriste? Sí, es lo que yo también. Entonces, y justo hoy día lo conversaba, porque hoy pues la generación esta de los centennials, la generación Z y demás, tiene un tema de inmediatez totalmente distinto al nuestro. La velocidad de lo que nosotros hemos podido esperar, no sé, 3, 4, 5, 6 años a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Hoy no esperas. Las estadísticas te dicen que la generación de millennials, centennials y la Z y todo lo demás no esperan más de 4 años para cambios y cambios trascendentales. De acuerdo. Y condiciones distintas. El tema de la pandemia vino con un tema de que hoy muchos jóvenes no quieren trabajar presencial. Es más, se dan el lujo de rechazar un trabajo bueno si tú le dices que es inclusive híbrido. Pero imagínate, Nancy, si nos pusiéramos a pensar en la realidad de nuestro país. Ya, nosotros, tú puedes tener auto, y aún tuviendo auto, ¿no? Pero imagínate que tengas que utilizar el servicio público. Exacto. ¿No? Que te toma, 1, ineficiente, 2, no tienes suficientes líneas, 3, te toma una cantidad de tiempo ocioso, 4, en condiciones incómodas. A ver. No, añádele inseguridad. Y exactamente, todavía porque con inseguridad. Porque con la computadora, entonces que te la roben. Y con altas cargas de trabajo, en donde de noche vas a estar más. O sea, ¿cómo no vas a considerar tener un trabajo no, incluso hasta parcial, ¿no? Sacrifican la parcialidad o la estabilidad al tener algo más parcial. Claro, porque nos gusta o no nos guste. Mientras ganes algo. Yo sé que los libros dicen otra cosa, pero los valores han mutado. Totalmente. No, o sea, los fundamentales yo creo que se mantienen, pero los valores en general han cambiado. Nuestros valores son distintos de la generación nueva. Es que si lo llevas digamos, hay principios universales, ¿no? Eso no mutan, eso se mantienen de generación en generación. Pero sí hay, digamos, situaciones que las personas valoramos. Y yo sí creo, y me parece muy bueno, que las actuales generaciones valoren su tiempo. Claro. En nuestras épocas éramos más sacrificadas. Y siento decirlo, las mujeres un poco más. Mucho más. Sí. Así es. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de por qué tanto tiempo en una sola firma, ¿sabes qué? Es que yo no siento haber estado tanto tiempo en una sola firma. ¿Sabes por qué? Porque yo, más allá de hacer servicios de cara al mercado, digamos, servicios de auditoría, servicios de due diligence, revisiones limitadas, ¿verdad? Y en consultoría, lo que tú comentaste al inicio, yo a la interna de la firma también he desarrollado muchas actividades. O sea, yo he sido parte del comité técnico de metodología de la auditoría. Yo he visto los temas de gestión de riesgos de la firma a la interna. Y desde el inicio. Desde el inicio. O sea, yo he sido socia de ética de Perú y de la región. He sido socia de finanzas de la organización. He sido socia, lo que nosotros denominamos lead partner, representando a los socios local y regionalmente. Entonces, como que he estado en diferentes actividades dentro de la misma organización. Eso hace que no te aburras. Que no te aburras. Totalmente de acuerdo. Y que tengas diferentes metas, que algunos son de corto plazo, otros son de largo plazo. Y ni qué decirte de los retos de encargos y de clientes muy grandes, donde no te voy a negar. Han habido problemas muy críticos de los cuales ya mirando para atrás tú dices, en el momento te dices, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué no hice esto? ¿Por qué no? Pero cuando tú volteas dices, aprendes. Por supuesto, porque de eso ya no vuelves a pisar el mismo palito, digamos, ¿no? Así que es que la riqueza de las organizaciones. Yo también estuve muchos años, digamos, a ver, en estándares actuales, estar 16, 18 años en una organización, sí, ¿no? Era. Y si no me hubiera tenido el reto de que me dijeran, bueno, ya que tienes una posición regional, tienes que estar también allá,
para mi valoración, llevar a mi hija, cambiarle de todo, o sea, no era algo que quisiera. Entonces, no había manera. Entonces, mejor ya tenemos buen tiempo, mejor tómate unos meses, ¿no? Hasta que busques un reemplazo y tal, ¿no? Pero era muy dinámico. Yo también nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado tan rápido el tiempo. O sea, ¿ya cuántos años estás en promedio en PwC? Ya este año cumplo 38. 38 años. 38 años. Es realmente una vida. Realmente una vida, y como te digo, o sea, yo volteo y digo, ¿qué cosa hice tanto en una empresa? E hice muchas cosas. Y lo agradable es que estás tan actual. Y me encanta mi trabajo. Así es. Es que se nota cuando... Me encanta mi trabajo. Cuando hablas, cuando eres en tu rol de docente o como conferencista o como consultora o no, en el rol en que estás, se nota cuando una persona ama su trabajo o ama lo que hace. Qué bien. Y un tema importante que creo que es relevante comentarlo es que aquellas personas que estamos dedicadas a la vida profesional, ¿no? A veces nos gustaría ser emprendedores, a veces nos gustaría estar del otro lado, pero a veces no es fácil, ¿verdad? No. Pero un tema que es importante, aparte de la perseverancia que hablé hace un momento, hoy más que nunca es el tema del reciclaje, el desaprender para aprender. Mira, a mí me encanta mi trabajo, a mí me encanta dictar, lo acabas de decir, o sea, me encanta, pero para poder hacer eso necesitas estar actualizado. Así es. Tú no puedes pararte frente a un grupo de personas hablando de cosas del pasado. Que sí, que les van a tomarlo como experiencia para aprender, pero si te empiezan a hablar de bitcoins o te empiezan a hablar de inteligencia artificial generativa, si te empiezan a hablar de machine learning. Entonces dije, ok, no voy a decir el nombre para no generar ninguna propaganda, pero dije, ok, tengo que seguir un programa de transformación digital. Claro. Y ahí está. ¿Pero por qué? No porque quiera ponerme el cartelito de que check lo hice, sino porque es una necesidad, ni siquiera el mercado, es una necesidad personal. Es que es parte de tu responsabilidad. Exacto. Entonces, ¿Cómo te sientes cómoda? ¿Cómo haces tú para interactuar con tu equipo de trabajo? ¿Cómo haces para empujar a que tu gente también esté mirando lo que el mercado hoy está pidiendo? O en su efecto, ¿cómo haces para que tu audiencia que te está escuchando lo haga? Ayer justo di las palabras de inicio de una asociación que habla sobre innovación. Entonces yo dije, señores, esto es simple. ¿Quieren innovar? Ok. ¿Quieren estar en la moda, en la inteligencia artificial? Ok. Pero todo esto lo tienen que hacer por un tema de sobrevivencia empresarial. ¿Y saben por qué? Porque la sostenibilidad empresarial hoy considera innovación. Si esa innovación está respaldada con tecnología, bienvenida. Pero si la innovación va por solo cambiar la forma de pensar y hacer negocios, tienen que hacerlo. Y eso es desaprender para aprender. Cuando tú dices desaprender para aprender, es una frase que yo la había escuchado también en otras oportunidades y a mí me llama a la reflexión siempre, ¿no? Porque ya también con los tiempos que uno tiene, ¿no? Y habiendo vivido lo que uno ha vivido, a veces dices, a ver, ya hay otros aspectos a los cuales quiero ponerle más mi tiempo, ¿no? Pero no podemos dejar de aprender. No, definitivamente no. Y si dejas de aprender, estás totalmente fuera del mercado. Yo te digo una cosa muy simple. Los nietos de mi esposo, que tienen 12, 7, 8 y 5 años. ¿Tú crees que ellos me han enseñado? Me han enseñado muchísimo. ¿Sabes en qué? En temas de tecnología. Por ejemplo, aparte que se saben las claves de todos, ellos se bajan las aplicaciones. El de 3, cuando tenía 3 años, el de 5, simplemente ingresaba la clave, bajaba aplicaciones, juega de manera intuitiva con las apps que se bajan. O sea, no necesitan que alguien le diga cómo jugar. Así es. Intuitivamente saben. Y le digo, a ver, Dios, enséñame. Pero como diciendo, pone su cara de que, hello, pones acá, subes acá y acá, y lo Pepe va despacio. Y se ríe, ¿no? Y a veces lo haga adrede también, Pepe va despacito. Le digo, no, Pepe, esto es así, subes acá. Es como que esta generación es otra cosa. Ya tiene un chip incorporado. Entonces, si tú quieres seguir vigente, tienes que entrar en esa ola. Totalmente. Así es. Si no, la ola te revuelca. No, y sobre todo no tratar de que, claro, por más sabios, a veces cuando me dicen, no, acá estamos en el club de las sabias. Sí, claro, la sabiduría es una lectura frente a la vida, ¿no? Pero eso no significa imponerla, ¿no? La sabiduría... Mira, ahí voy a hacer uso de
de mis ancestros. Ahí sí yo te diría, la sabiduría no se impone, la sabiduría se respeta y de acuerdo con la cultura oriental, uno tiene que saber respetar la madurez, uno tiene que saber respetar el seniority. Es cierto, pero fíjate que en la cultura oriental la palabra final la tiene el pariente mayor. Totalmente Tienes que de acuerdo. ir y consultar si es que efectivamente están de acuerdo o no con un tema de fondo, pero no de forma. Pero es que esa es una cultura. Claro. Pero en las nuevas generaciones, es así. Esa sabiduría Sí. que traemos y esta forma de ver las cosas y esas lecturas que haces, no te la compran. ¿Ah? No. Así fácilmente no te la compran. Así es. Entonces, tratar de imponer tu sabiduría es complejo. Yo creo que hay otras formas como tenemos que llegar. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo de seguir, como bien dices, desaprender para aprender, ¿no? Y seguir aprendiendo. Y desaprender nuestras miradas también para comenzar a tratar de articular, porque ellos lo necesitan y nosotros lo necesitamos, claro, ¿no? Como generaciones. Pero es muy interesante lo que está pasando en este momento en particular, sí. ¿no? Y un poco cerrando, Nancy, yo sí. me pasaría, porque me encantaría hablar contigo sí. de cómo ves la gestión de riesgos ahora que en el contexto. Es que hay tantas sí, cosas. No, que hay muchas cosas. Hay muchas para cosas. otro podcast. Para otro. Un podcast Segunda especializado. Parte. No, totalmente. Pero en la mirada personal de Nancy, ¿no? Ya con todos estos años, 38 años de la consultoría y por tanto siendo testigo de excepción de ver cómo las empresas también han venido madurando en todo este tiempo. ¿Qué lectura tienes? ¿Cómo estamos evolucionando, creciendo? ¿Crees que hay escollos en alguno? ¿Cuál es tu lectura? Mira, lo comenté hace un momento. Las velocidades sobre los cambios que están habiendo, Heráclito ya decía, lo único permanente es el cambio, ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que la velocidad es la que ha cambiado, ¿ya? Entonces yo creo que hoy, si estamos hablando de la parte empresarial propiamente, la parte de negocios, yo creo que hoy el mercado lo que te está pidiendo es resiliencia. Hoy lo que el mercado te está pidiendo es agilidad. Te está pidiendo ser lo que Charles Darwin dijo hace más de 200 años. ¿Qué dijo hace más de 200 años? Dijo que las especies que sobreviven no son las más inteligentes, no son las más fuertes, son las que mejor se adaptan. Al entorno, a los cambios a los cuales estás expuesto. Entonces yo creo que hoy en día, si tú me dices, Nancy, ¿qué mensaje, qué reflexión te llevas? Yo creo que estamos en un momento de quiebre donde hoy se habla. Fíjate que hablamos de la revolución industrial de hace 1000 años que pasó, no 1000 años, hace algunos años que pasó en Francia y demás, pero hoy estamos hablando de industria 4.0, industria 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, donde tú incorporas los temas de automatización, digitalización, hasta la parte genética, biotécnica, pasando por la importancia del ser humano, de la cultura organizacional, de cómo tratar al personal, porque hoy no puedes tratar a las personas como las tratabas antes. Entonces, fíjate lo complejo que es hoy. Y con el cambio climático encima y las variaciones. Exactamente. Entonces, yo creo que hoy tenemos que desaprender para aprender a tratar de administrar un mundo que es totalmente distinto de hace 10 o 15 años. De acuerdo. Tan solo 10 o 15 años. Tú te imaginas hoy hablando, y lo veía yo ayer, o sea, tienes revolución industrial, tienes la industria 4.0, pero también tienes ya industria 8.0. Increíble. Y ahorita vamos a empezar a hablar de la industria 9.0, 10.0, 11.0. O sea, hello, ¿de qué estamos hablando? Y si no nos adaptamos, quedamos. Si no te adaptas, vas a quedar desfasado. Así es. Ese es el tema. Entonces, mi mensaje yo creo que sería, seamos conscientes del mundo que estamos viviendo hoy. Creo que es importante el hecho de tener valores fuertes, como te comenté, en la medida de lo posible, tener claridad en los objetivos de lo que tú quieres hacer de tu vida, acompañarte y rodearte de personas que te acompañen en tu éxito, porque nuevamente, o sea, salvo que quieras ser un genio investigador,
tú con tu vida haces todo, pero si no es así, siempre es importante trabajar en equipo, tener a tu gente bastante motivada, entusiasmada, y para eso tienes que ser consciente de lo que estás viviendo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Nancy. Excelente. Creo que nos queda pendiente otros capítulos para hablar temas. Decirte qué cosas son las investigaciones forenses. Sí, verdad que nos quedó pendiente. Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, aquí estamos. Women See Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women CEO, www.womencoperú.org. Hasta la próxima.